Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Curiosidad. Bien entrado el quinto milenio, fue cuando la humanidad descubrió cómo cruzar las estrellas con facilidad. Claro, antes de eso, para el milenio número 3, ya habíamos enviado las primeras naves coloniales. Grandes leviatanes dormidos que contenían a miles de humanos en cámaras de estasis. Alguien logró idear una nueva forma de propulsión y fuentes de energía que nos permitieran alcanzar un pequeño porcentaje de la velocidad de la luz. Pues no lo es. El espacio es grande, y quiero decir, realmente grande. Iba a tomar cerca de 100 años para solo salir del sistema, y miles de años para llegar a cualquier otro lugar. Aún así, todos los colonos se ofrecieron voluntariamente, sabiendo que tal vez despertarían dentro de 10.000 años en un planeta inhabitable. Y después, justo antes del final del siglo 38, descubrimos cómo viajar más rápido que la luz. Solo unas cuantas veces más rápido en aquel entonces. Todo parece tan primitivo visto desde ahora. Unos cientos de años después, cuando ir y venir por el sistema solar entre los jardines orbitales de Venus y los astilleros de minería de hidrógeno en Neptuno se había vuelto tan simple como tomar un autobús entre dos ciudades, alguien sugirió que probablemente deberíamos ir a recuperar las naves coloniales. Por supuesto, no fue una tarea sencilla, pero lo lograron. Después enviamos nuevas naves que podían ir cientos, si no es que miles de veces más rápido que las originales. Para comienzos del siglo 42, una nave lo suficientemente grande podía alcanzar unas 120 veces la velocidad de la luz. De nuevo, suena rápido, ¿verdad? Bueno, era mejor que 0.01 veces la velocidad de la luz. A 120 veces, uno podía llegar a Próxima Centauri en menos de un mes, aunque esa estrella resultó ser inútil. Pero aún así, recorrer nuestra parte vecina en la galaxia seguía siendo un viaje serio, y a menudo un trayecto de solo ida. Para el año 5460, 1.93.275 según el nuevo calendario Solaren, descubrimos cómo plegar el espacio. Y no me refiero a alguna ventana de hiperespacio o una rareza de ciencia ficción. Literalmente, podíamos traer dos puntos cualesquiera del espacio, sin importar la distancia, lo bastante cerca entre sí como para que una nave pudiera atravesarlo de uno a otro. Pero lo más loco es que estaba justo debajo de nuestras narices todo el tiempo. El científico que lo descubrió casi sonaba apenado al recibir su premio. Dijo que cualquiera pudo haberlo descubierto unos cuantos miles de años antes. Solo hacía falta mirar el lugar correcto. Y era fácil. Cualquiera podría hacerlo con un equipo bastante básico. Y ese fue el gran cambio para la humanidad. Cualquiera podía viajar a cualquier parte del universo, y la gente lo hizo. Fue un caos al principio. Al comienzo la mayoría fue cautelosa, saltando con sus pequeñas naves hacia un lugar entre galaxias antes de regresar. Pero también estaban los locos. Hubo quienes saltaron miles de galaxias lejos. Demonios, pasaron apenas semanas antes de que alguien decidiera que quería ver cómo era el borde del universo. Y en unas cuantas horas, alguien decidió ir más allá. Todavía hay personas más allá del borde hoy en día, intentando ver si hay algo aparte de espacio vacío. Y así, la humanidad prosperó. Las guerras dejaron de ser un problema cuando todos tenían todo lo que podían desear. ¿Por qué luchar en una galaxia cuando había miles de millones de otras iguales? ¿Por qué pelear por recursos cuando teníamos más de lo que jamás podríamos necesitar? Decenas de miles de años más tarde, cuando la humanidad ya ocupaba millones de sistemas estelares y había destruido y creado muchos más, simplemente porque podía, cuando las familias se instalaban en un tranquilo sistema estelar en algún rincón del universo, y cuando una mañana la abuela decide mudarse porque no le gustaba mucho el color del planeta, cuando había literalmente un restaurante en el borde del universo, millones de hecho. Y cuando el pequeño Juan volvía de la escuela por la tarde mostrándole a su madre su boleta, donde había sacado malas notas porque,
No puedes envolver simplemente una estrella en una esfera de Dyson y esperar que eso sea suficiente para un 10. Cuando todo esto se volvió la normalidad, toda la humanidad realmente solo tenía una cosa fundamental en común. Eran dos preguntas filosóficas. La primera, ¿estamos solos en este universo? Y segundo, si es así, ¿ahora qué? El hecho de que la humanidad pudiera ir a cualquier parte no significaba que hubiera estado en todas partes. De hecho, en el último censo, el gremio de cartógrafos anunció que estimaba que la humanidad había explorado alrededor del 0.00001% del universo. Una cifra aproximada, claro, pero incluso en el mejor de los casos, significaba que aún había miles de millones de galaxias que ni siquiera habíamos tocado. Los exploradores redoblaron esfuerzos, saltando a menudo entre decenas de sistemas estelares en un solo día, y naves estelares con inteligencia artificial recorrían los espacios entre galaxias buscando señales de vida. Haciendo los cálculos, incluso si otra civilización hubiera descubierto la tecnología de plegado espacial y estuviera haciendo lo mismo que nosotros, habría una alarmante baja probabilidad de encontrarnos. Inventamos escáneres más avanzados, capaces de inspeccionar un sistema estelar entero en fracciones de segundo. Y luego creamos drones con estos escáneres y soltamos millones de ellos, explorando miles de sistemas por día. Empezamos a hallar pistas, indicios. Incluso con nuestra tecnología avanzada, no estábamos seguros al principio. Y después, al acceder más y más a la búsqueda, comenzamos a encontrar más evidencias de otra vida. Descubrimos nuestro primer mundo jardín natural, lleno de vida y maravillas, pero ninguna de ellas era tecnológicamente avanzada, aunque había un depredador Apex que probablemente evolucionaría con el tiempo. Dejamos centinelas para vigilar y cuidar el planeta. Desviamos unos cuantos meteoritos que parecían poder golpearlo en unos cuantos millones de años, como evitar la extinción de los dinosaurios, ya saben. Nada especial. Después seguimos buscando y encontramos varios más. Unos pocos miles de años después, encontramos lo que habíamos estado buscando: evidencias innegables de una civilización avanzada. A juzgar por su tecnología, habían alcanzado un nivel similar al nuestro, aunque lo que hallamos fueron ruinas y entornos que claramente habían sido creados artificialmente. No había vida, pero sí encontramos datos, coordenadas de otros sistemas que esta civilización había habitado. Así que viajamos a todos esos lugares solo para encontrar lo mismo: una civilización muerta. No había sido destruida por la guerra o por la enfermedad, ni siquiera por el paso del tiempo. Simplemente habían dejado de existir. Parecía que ellos también se habían hecho las mismas preguntas y las habían respondido. Encontramos registros de sus propias búsquedas, evidencia de miles de otras civilizaciones que habían existido, solo que nunca en el mismo tiempo. Existieron con millones de años de diferencia unas de otras, en la fría oscuridad del universo. Entonces encontramos la respuesta. No estábamos solos en el universo, pero no era el espacio lo que mantenía separadas a las civilizaciones alienígenas, era el tiempo lo que lo hacía. Examinamos la historia de todas estas civilizaciones, revisamos todo lo que había y logramos reconstruir mucho de lo que no estaba. Pero era lo mismo en todos los casos. No había motivo para su desaparición. No había ningún gran enemigo, ninguna plaga galáctica, ninguna rebelión de robots ni nada por el estilo. Una vez que esas civilizaciones se expandieron al punto de tener todo lo que jamás quisieron, se detuvieron. Nunca parecían preguntarse: ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Es este universo todo lo que hay? Simplemente decidieron que ya habían tenido suficiente. Era un patrón común en todas las razas. Cada decisión en su camino estaba impulsada por pura lógica y razón, lo cual en apariencia podría parecer sensato, pero finalmente resultaba ser su ruina. Mientras tanto, la humanidad se alimentaba de algo diferente. Claro que podíamos ser lógicos, y claro que nos gustaba un buen debate entre pro y contras, pero teníamos algo que el universo nunca había visto antes:
Éramos curiosos. Desde el bebé más pequeño que se preguntaba qué sabría la pata de una mesa, hasta el científico loco que quería saber qué pasaría si aceleras una estrella por encima de la velocidad de la luz. Desde el adolescente que tenía que comprobar si podía escalar ese árbol, hasta el explorador que no podía detenerse en su búsqueda de vida alienígena. Teníamos ese ardiente deseo de conocimiento, y cuando el universo se quedó sin preguntas para nosotros, simplemente inventamos más. Así que aquí me siento, millones de años después. Un día de orgullo para la humanidad al hacer el primer contacto con una de las especies de un mundo jardín que habíamos cuidado durante todo este tiempo. Hoy damos la bienvenida a los primeros no humanos a las estrellas. ¿Y por qué seguimos aquí? ¿Por qué permanecimos durante todos estos millones de años? Simplemente teníamos que saberlo. Somos curiosos, así de simple. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.